Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y la acompaño por la próxima media hora para analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos en titulares. Cámara de Diputados brasileña debate el paquete del veneno, una ley que permitiría el uso de agrotóxicos en el país. Las maquilas del Paraguay, hoy lo analizamos en nuestra arista. Jornadas de protestas por pensiones dignas en Bruselas y en Madrid. En Brasil, la Comisión de la Cámara de Diputados debatió proyecto de ley que libera el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos. Organizaciones científicas y ambientales, así como miembros de la sociedad civil, le han bautizado el paquete del veneno. A continuación, vamos a recibir a nuestra corresponsal en Brasil, Adriana Robreño, para que nos cuente más acerca de esta ley. Adriana, ¿qué tal? Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Una comisión de la Cámara de Diputados de aquí de Brasil ha discutido este miércoles un proyecto de ley que es de la autoría del actual ministro de Agricultura, Blairo Maggi. Este proyecto de ley propone flexibilizar el uso de los agrotóxicos, sustancias químicas que son usadas principalmente por el agronegocio y son consideradas venenosas. De hecho, le llaman a este proyecto de ley paquete del veneno, porque en estos momentos Brasil es uno de los países del mundo que más utiliza los agrotóxicos en la producción de alimentos. Y este proyecto de ley propone aumentar aún más ese uso de los agrotóxicos e incluso también flexibiliza la fiscalización del uso de estas sustancias químicas. Es por eso que le llaman paquete del veneno. Los más interesados en la aprobación de ese proyecto de ley son precisamente los ruralistas, la bancada ruralista de este Congreso Nacional. Ellos defienden que con este proyecto se puede aumentar la producción de alimentos aquí en Brasil, lo que en este caso serían alimentos con veneno, porque ellos plantean que en estos momentos el agronegocio es uno de los sectores que más crece en la economía brasileña. De hecho, ha sido uno de los principales impulsores del Producto Interno Bruto que creció aquí en Brasil en el año 2017. Este fue uno de los sectores que más permitió este crecimiento y esa es la justificación que ellos dan precisamente para aprobar ese proyecto de ley criticado por representantes de la sociedad civil. Incluso agencias desde el punto de vista técnico han demostrado cómo es perjudicial para la salud humana este proyecto de ley que sencillamente solo beneficiaría los bolsillos de los ruralistas. Gracias, Adriana, por ese reporte. Efectivamente, eso es lo que denuncia la bancada ruralista, que ha obtenido bastante poder con el gobierno del no electo Michel Temer. También en Brasil, con el respaldo de más del 90% de sus afiliados, la Federación Única de los Petroleros del país anunció este miércoles que se irán a paro indefinido en rechazo a la privatización de Petrobras. En una declaración difundida a través del portal del sindicato, la federación subrayó que desde que asumió el comando de la Petrobras a través de un gobierno golpista, Pedro Parente, quien está a cargo ahora de la petrolera, privatizó más de 30 activos de la empresa. Parente entregaría campos valiosos de presal, redes de gasoductos del sudeste y del nordeste del país, termoeléctricas, sondas de producción, usinas de biocombustibles, distribuidoras de gas, además de participaciones en el sector petroquímico, todo vendido a lo que dicen precio de gallina flaca. La Federación aprobó también un manifiesto en defensa de la soberanía por la democracia y en contra de la prisión política del expresidente y candidato también a las elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva. Señalan
que la élite brasileña esclavista y entreguista nunca ha sido democrática. Y en una ceremonia celebrada en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, posesionó este miércoles 16 de mayo a 6 nuevos integrantes de su tren ejecutivo, secretarios de Estado y ministros, algunos nuevos en la actual administración y otros que ya habrían desempeñado cargos ministeriales dentro del Ejecutivo ecuatoriano. El más destacado de la jornada, el más esperado, Richard Martínez, el flamante nuevo titular de la cartera de Economía y Finanzas, quien reemplaza a María Elsa Viteri. Asegurando que su voz ya no es el de los empresarios, Martínez en sus primeras palabras dio luces de su gestión o de lo que será su gestión, asegurando que tendrá decisiones pragmáticas para encauzar la economía. Entre sus prioridades estará restablecer el orden de las cuentas fiscales y dijo que trabajará en la reducción del tamaño del Estado sin comprometer los programas sociales. No faltó el mensaje a los mercados internacionales específicamente, a quienes les aseguró que Ecuador cumplirá con todas sus obligaciones adquiridas con el objetivo de contar con fuentes de financiamiento. También les ofreció eliminar lo que llamó exceso de tramitología que no ha permitido, según Martínez, el desarrollo de las alianzas público-privadas. No podía faltar el tema de la deuda pública. El nuevo ministro de Economía ecuatoriano dijo que debe tener un tratamiento técnico para que su verdadero monto no permita tener varias interpretaciones. Hoy mi palabra ya no es la de los empresarios. De su anuncio, señor presidente, del 2 de abril, es importante recoger su voluntad de devolverle el protagonismo y la productividad al sector privado. 9 de cada 10 trabajos se generan en la actividad productiva. Pequeños, medianos, grandes, artesanos, economía popular y solidaria, todos parte de un mismo tejido productivo. Para ello, viabilizaremos su palabra en temas como la eliminación del impuesto mínimo sobre la renta, la racionalización del concepto de sociedad anónima y responsabilidad limitada y el impuesto integral al mercado de valores y el impulso integral al mercado de valores. Los tratados bilaterales de inversión, Alianza del Pacífico, acuerdo con Estados Unidos, entre otros. Y aunque Martínez dice que no representa más la voz de los empresarios, es justamente este sector el que parecerá ser más beneficiado con el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas ecuatoriano. El portal web El Telégrafo oficial de este país titula justamente: Richard Martínez es partidario de reducir impuestos. Desde el sector privado hubo complacencia, pues ven en Martínez el puente para negociar las solicitudes que han venido haciendo por años. Y es que pareciera que sus sueños ahora podrían hacerse realidad, porque Richard Martínez defiende la eliminación del crédito tributario, del impuesto a la salida de divisas y la aplicación del impuesto al valor agregado, el IVA, para los seguros privados. También es partidario de relajar la carga impositiva, retirar la tasa de control aduanero que rige sobre las importaciones y suprimir barreras al intercambio comercial, puntos que además están contemplados en el Plan Económico para Ecuador, presentado más recientemente por el presidente Lenín Moreno. Los predecesores en la cartera económica de Ecuador, Carlos de la Torre, en funciones desde que Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de 2017 hasta su renuncia el 6 de marzo pasado, lo describió a Martínez como un profesional preparado, pero que responde a intereses de mercados, mientras que su inmediata predecesora, María Elsa Viteri, quien duró en el cargo apenas 2 meses y 8 días, manifestó que esta elección significa que el criterio de las empresas primará en los lineamientos de la política económica de Ecuador. Y en Argentina sigue el derrame de divisas. El gobierno de Mauricio Macri dispone de 100.000 millones de pesos extras de las reservas, por supuesto, del Banco Central para tranquilizar a los mercados. Revisamos. Con la intención de calmar a los mercados y ofrecerles alternativas a la indetenible corrida cambiaria, el gobierno de Mauricio Macri sigue endeudando a la Argentina. Una semana después de haber anunciado las intenciones de negociar un rescate financiero, el ministro de Hacienda, representado por Luis Caputo, colocó 73.250 millones de pesos a través de la ampliación de 2 bonos del Tesoro, denominados botes, con una tasa promedio del 20% a 5 y 8 años de plazo. La mayor parte del monto fue a los fondos de
Templeton Investment y BlackRock. Una resolución del Boletín Oficial publicada este miércoles 16 de mayo dispone la ampliación de la emisión de esos bonos por hasta 100.000 millones de pesos, debido a que la volatilidad observada en el mercado de cambios y en los precios de los bonos del gobierno en el mercado secundario ameritan acortar los plazos en la toma de decisiones. Después de una semana frenética en la City, cuando el dólar llegó a rozar los 26 pesos, las medidas dispuestas por el Ejecutivo trajeron una calma momentánea a los mercados. Sin embargo, la oscilación del billete verde mantiene más escépticos que confiados en la política monetaria de Cambiemos. Y el fiscal argentino pide al Banco Central que informe operaciones de dólar a futuro. Así lo reseña este miércoles el portal Sputnik. Se trata del fiscal federal Jorge Di Lelio, quien pidió que se mantenga informado sobre quiénes compraron dólar a futuro en los últimos días y por qué montos. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además documentación sobre las modalidades que utilizaron los compradores para realizar esta operación. Si bien este pedido fue elevado al juez Sergio Torres, quien investiga a los compradores de dólar a futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner o de Kirchner, lo que no dicen muchos medios es que en esa causa hay varios funcionarios de la actual administración macrista involucrados en todo este asunto del dólar a futuro. Entre esos, en aquel momento compraron dólar a futuro, se encuentran los vicejefes de gabinete de Macri, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. También lo hicieron la empresa Cherry Socma, perteneciente, por cierto, a la familia de Mauricio Macri, y Axis, vinculada con el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo. También están imputados, en este caso, el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el propio juez Bonari. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, le contamos qué son las maquilas y por qué representan tanta problemática hoy en día en Paraguay. Ya venimos. Paraguay lleva 15 años creciendo a un ritmo sostenido gracias al negocio de la soja principalmente, pero también gracias a las condescendencias financieras que le han convertido en una clase de refugio de capitales para inversiones que buscan colocar su dinero en uno de los países con menos altibajos de inflación, pero con impuestos bajísimos y mano de obra barata. Sobre todo, Paraguay ha crecido gracias a las maquilas, ese negocio de las transnacionales que abultan sus cuentas con el sudor y la explotación de miles de trabajadores. El régimen de maquila cuenta con una corta historia en la vida económica paraguaya. La llamada Ley de la Maquila fue aprobada en el año 1997 y su entrada en vigor se dio a partir de su reglamentación en julio del 2000. La industria de maquila consiste en la instalación de plantas industriales dentro del país, bajo contrato con una matriz extranjera cuya actividad productiva es el montaje y ensamblaje, parciales y o totales, de componentes importados al país temporariamente y cuyo destino es la exportación. Entre 2001 y 2012 se instalaron unas 51 empresas sobre el régimen de maquila en el país. Durante 2013 y 2016, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes, la industria maquiladora se desarrolló a ritmo de 2 nuevas empresas por mes, hasta alcanzar las 92 compañías en 4 años, con una inversión de $300 millones en el país.
En 2017, Paraguay registró un aumento del 41% en sus exportaciones bajo el régimen de Maquila, que pasaron de los 313,92 millones de dólares en 2016 a los 442,96 millones de dólares registrados durante el pasado ejercicio, según informó el Ministerio de Industria y Comercio. Este crecimiento estuvo impulsado por el buen comportamiento de las autopartes, con un peso del 43% en el total de las exportaciones de 2017, seguido del rubro de confecciones y textil, con un 25%, y plásticos, con un 11,8%. Durante el mes de diciembre, las exportaciones paraguayas se acercaron a los 31,4 millones de dólares, un 20% más que en el mismo periodo de 2016. Actualmente, 153 empresas se encuentran con programas aprobados, empleando directamente a 14.678 personas, según informes del Instituto de Previsión Social. Un elemento que se presenta como componente importante de atracción de las empresas al país, principalmente brasileñas, es el menor costo de la energía eléctrica para uso industrial. La energía paraguaya para las industrias cuesta un 74% menos que en Brasil, lo que torna extremadamente rentable la instalación de fábricas en el territorio nacional, especialmente aquellas industrias que tienen la necesidad de uso intensivo de energía eléctrica. El sistema tributario paraguayo también configura una parte importante al establecer aranceles del 0% a la importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0% del impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos, dentro o fuera del país, 0% de impuestos a las remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, y el 0% de impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior. Además de las exenciones para los capitales extranjeros, el régimen tributario 10-10-10 paraguayo, 10% de impuesto a la renta de las empresas, 10% a los individuos de mayores ingresos y 10% de IVA se presenta como un ambiente muy favorable para la valorización del capital. Las operaciones bajo el régimen de Maquila están exentas de todo tributo o tasa relativa al proceso productivo. Solamente un tributo único del 1% es aplicado sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo. Además de los beneficios referentes estrictamente al proceso productivo, producir en Paraguay trae consigo una serie de ventajas comerciales y geográficas. En lo comercial, las manufacturas producidas en el país, por ejemplo, cuentan con acceso preferencial a mercados de la Unión Europea establecido en el Sistema General de Preferencias, trato preferencial que Brasil, Argentina y Uruguay perdieron en 2014. En el ámbito geográfico, el tiempo de viaje de, por ejemplo, Alto Paraná, región en donde se concentra la mayoría de las empresas maquiladoras de origen brasileño, hasta Sao Paulo, lleva en torno de 48 horas a 72 horas, frente a los 45 o 60 días de travesía de las importaciones venidas desde China. El acceso a un trabajo digno es una de las principales demandas de la población, del pueblo, al Estado de Paraguay. El gobierno de Horacio Cartes se jacta de generar supuestamente fuentes de trabajo a través de la instalación masiva de maquiladoras. Sin embargo, ¿cuál es el precio que pagan en el país por esta alternativa laboral? Mayor explotación. En la industria maquiladora imperan regímenes que rayan en el sistema esclavista, en la precarización del mercado laboral. Los trabajadores que dedican por lo general al menos 4 horas semanales adicionales al trabajo en la maquila, estos que solo pueden disponer de 30 días de vacaciones si tienen 10 años de antigüedad en la empresa, 18 si tienen entre 5 y 10 años y 12 si tienen menos de 5 años, denuncian constantemente violaciones de los derechos laborales y sindicales, despidos injustificados, acoso laboral, aumento de las metas productivas, recortes de bonos y retiro de pago de horas extras. En Paraguay, el costo con la remuneración de la fuerza de trabajo es un 70% menor en comparación a la de Argentina y un 30% menor que en Brasil, aunque el salario mínimo establecido en el país, de unos $371, sea mayor al salario mínimo del trabajador brasileño que pisa los $325. Esta diferencia se debe básicamente a una menor carga social, vacaciones, aguinaldo y contribución social en Paraguay, lo que gira en torno al 30% del salario del obrero, mientras que en Brasil este gasto llega al 100%. Así llegamos al momento de hacer la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta nos vamos hasta España y Bélgica, donde los pensionados siguen exigiendo que se les respete su derecho a una pensión digna. Ya venimos.
Llegar a la vejez y tener una pensión digna después de toda una vida de trabajo es lo lógico. Sin embargo, es un derecho que no todos disfrutan. Pasa seguido en Europa, donde son incontables las manifestaciones de jubilados que día a día salen a las calles a exigir que paren los recortes en sus pensiones. España es un buen ejemplo de ello, de esta dinámica. Cientos de pensionistas volvieron a reunirse en las calles de Madrid, específicamente al frente de la sede del Banco de España, con pancartas que decían mensajes, por ejemplo: el banco obtiene el dinero público, los pensionistas reciben los recortes. Los protestantes exigen que el monto de la pensión siga el ritmo de la inflación. Nos han estado en unos años de crisis recortando, y ahora que la economía parece que reflota, resulta que nos están subiendo un mínimo de un 0,25%, que no nos supone absolutamente ninguna mejora ni ninguna recuperación de lo que hemos perdido. Ese es nuestro problema fundamental. Hemos cotizado toda la vida trabajando, y ahora en nuestra jubilación nos encontramos con que tenemos dificultades para vivir día a día. Nos estamos reivindicando por unas pensiones dignas para todos los españoles, ya que vivimos en un sistema de cooperación y los que trabajamos ahora pagamos las pensiones de nuestros jubilados, y los que vengan detrás tendrán que pagar las nuestras. Somos los famosos de la época baby boom y somos muchos, y tendrán que venir los de detrás también con un Estado solidario para que nosotros tengamos una jubilación digna, y por eso se está luchando. Lo que viene sucediendo en España replica en Bélgica, donde este miércoles sindicatos de trabajadores públicos protestaron en contra del plan del gobierno de reformar el sistema previsional. Se calculan que asistieron unas 70.000 personas, marcharon a lo largo del centro de Bruselas. Las propuestas presentadas por el gobierno liderado por Charles Michel, quien quiere aumentar la edad de jubilación a partir de 2030, pues pasaría esta de los 65 a los 67 años, así como la prolongación de los años de cotización, una acción que es considerada inaceptable por los sindicatos, que piden una verdadera pensión justa para los trabajadores de la tercera edad. Y los documentos sobre la creación de un corredor económico entre la Federación Rusa, China y Mongolia están listos y pronto serán aprobados. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El corredor impulsará el avance en el campo de los ferrocarriles, en las relaciones financieras y crediticias, y además conducirán a un mayor nivel de interacción comercial. Los mandatarios de los tres países esperan reunirse en junio en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante la implementación de los acuerdos alcanzados por los tres líderes de Rusia, China y Mongolia en reuniones anteriores, se está implementando un proyecto de corredor económico que conectará los tres países. Incluirá una autopista. También estamos hablando sobre los proyectos de logística ferroviaria, que son bastante factibles. Esperamos que las conversaciones nos permitan consolidar una atmósfera positiva cualitativamente nueva que se ha desarrollado entre Mongolia y Rusia. Dicha comunicación dará un impulso al avance de la cooperación práctica en el campo de los ferrocarriles, las relaciones financieras y de crédito, y conducirá a un mayor nivel de interacción. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía y recordándole nuestras cuentas @Telesur TV, @Crismar Telesur. Será hasta mañana. Chao, chao.